Y cuando menos lo esperabas llegó aquel día, aquel en el cual tendrías que enfrentar tus más grandes temores y enfrentarte a ti mismo. Capítulo 5 Encuentros. El rey de Vegetaseae mantenía sus ojos cerrados en aparente calma a pesar de haber sido informado que en tan solo 10 minutos aterrizarían completamente en la base correspondiente del palacio. No sabía qué es lo que se iba a encontrar, quizá al descender del vehículo espacial se toparía con sus ojos zafiros llenos de furia, con esa mueca que revelaba esa molestia en ella que tanto había memorizado. Probablemente lo primero que haría sería golpearlo repetidamente hasta que sus manos se hiciesen rojas, o tal vez se soltaría a llorar al verlo y luego lo patearía en las bolas. Todos los escenarios se transformaban en algo violento, pero él sabía sobrellevarlos, había aprendido a convivir con esos ataques de enojo que le solían dar a su mujer cuando algo no salía tal cual ella decía, y sí, decía que era su reina porque a pesar de todo seguía siendo egoístamente suya. Se rió de sí mismo para sus adentros al darse cuenta que aún tenía esa actitud posesiva sobre la mujer a pesar de que habían transcurrido 15 años sin verla. ¿Cómo sería ahora? ¿Su cabello seguiría siendo tan largo? ¿Su piel se mantendría aterciopelada? Tenía tantas ganas de volverla a tocar a pesar de que ella le odiara. ¿Sería capaz de vencer su estúpido orgullo con tal de volver a acariciar cada rincón de su frágil y menudo cuerpo? Alteza, la voz de Gohan lo sacó de sus pensamientos. Abrió los ojos y miró al soldado totalmente firme ante él. Ya he informado a la base que estamos a punto de aterrizar. Vegeta solo asintió ante sus palabras y el más joven se retiró entendiendo inmediatamente que no quería ser molestado, agradecía que al menos aquel Saiyajin joven fuese más racional y entendido que su padre, porque a pesar de haberse alejado lo suficiente de ellos y de haber evitado conversación con Gohan en ese momento, el soldado padre se acercó a él y se sentó a su lado. Kakaroto en verdad no entendía cuándo debía alejarse de él. ¿Ansioso por conocer a tu hijo? El rey frunció el ceño ante tal pregunta, le molestaba el hecho de que su mejor soldado sugiriera algo así, y le molestaba porque estaba en lo cierto, estaba ansioso. Realmente lo estaba. ¿No te concierne? Kakaroto evadió la pregunta rogando que se fuera el Saiyajin acompañante antes de que le rompiera el cuello, pero era necio. Yo creo que se parecerá a ti, bueno, quizás saque tu mirada y el cabello de Bulma, es algo extraño pero es una probabilidad, mencionó el guerrero ignorando el completo enojo de su gobernante. También hay probabilidad de que sea una niña. Vegeta bufó imposible, todos los primogénitos siempre han sido varones. Tomando en cuenta a los que son Saiyajines puros, pero en este caso de mezcla entre razas, es probable que sea mujer. Lo que realmente estaba haciendo Goku sublimemente era prepararlo para encontrarse con una niña. Gohan ya le había contado que en realidad eran mellizos los hijos que Bulma había concebido junto con el rey. Se sorprendió y bastante, pero moría de ganas de ver la cara de Vegeta al ver las dos caras idénticas de sus hijos. Es algo que definitivamente cualquiera pagaría por ver. Lárgate antes de que te mate, Kakaroto. Gritó incómodo el rey haciendo que sus dos acompañantes se sobresaltaran por su repentina elevación de voz. Goku lanzó una risa nerviosa y se levantó del piso alejándose del gobernante, al menos logró meterle en la cabeza que probablemente sería una chica la que estuviese parada ahí, junto a Bulma, así que su misión momentánea había terminado. Vegeta volvió a acomodarse en su lugar, cerrando sus ojos nuevamente para tratar de calmarse. Ese Saiyajin sí que sabía cómo sacarlo de sus casillas, pero nuevamente tenía razón en otra cosa. Era totalmente probable que el heredero fuese mujer, una niña que tal vez se parecería a Bulma. Sus ansias empezaron a aumentar y eso le causó una frustración muy grande. Majestad, hemos llegado, llamó su atención el guerrero más joven mientras tecleaba datos en el computador de la nave para hacer que la compuerta principal se abriese. Goku se estiró caminando a la salida de la nave. Por fin en casa, muero por comer algo preparado por tu madre, le dijo a Gohan que caminaba tras él. El rey vio cómo los soldados salían a paso calmo de ahí mientras que él permanecía estático, sus piernas no respondían por quién sabe cuántos minutos, no podía moverse, algo no le permitía mover su cuerpo en total libertad. No podía dejar que algo así lo atemorizara, él era el rey de la raza guerrera más poderosa del universo y lo demostraría. Retomó seguridad y a paso firme salió de ahí. Bulma sentía su pecho palpitar más fuerte y rápido que de costumbre, sabía que en algún momento debería enfrentar nuevamente a aquel amor que la había abandonado años atrás, sin embargo la noticia de que justo en ese momento él se encontraba en el mismo lugar que ella respirando el mismo aire la paralizó completamente, su cerebro la estaba traicionando y no podía responder absolutamente nada.
Solo un suave apretón sobre su mano la hizo salir de su trance, miró hacia quien había llamado su atención y observó los ojos revolucionados de su hijo, él también estaba en la misma situación que ella, no sabían qué hacer. Miró a Bula que observaba al antiguo rey como con una mezcla de expectativa, curiosidad y nerviosismo. Sintió la mirada de todos los Saiyajines presentes sobre ella y entonces fue que pudo encontrar voz en ella. A mí no me interesa en lo absoluto, dijo, recobrando su postura altiva que solía caracterizarla. Si era todo lo que tenía que decir, me retiro nuevamente al laboratorio. Vamos, Raditz. Ella se giró para salir del lugar sin decir nada más. Bula arqueó una ceja, nunca había visto a su madre tan nerviosa o actuando de una manera tan extraña, le dio una mirada al guardia principal de su madre que solo subió y bajó los hombros en señal de no saber qué pasaba exactamente por la mujer en ese momento y procedió a salir tras ella. Si ustedes quieren ver a Vegeta, deberían ir ya a la sala de aterrizaje, habló el hombre de barba mirando suspicazmente la reacción de sus nietos. Trunks frunció el ceño y lanzó un quejido. No es necesario, vámonos Bula, hagamos otra cosa, ordenó a su hermana, pero ella no se movió ni un milímetro. Trunks, él entendió lo que ella quería decirle así que prefirió ignorarla y salió de la sala de reuniones a cualquier parte del palacio que estuviera lo más lejos posible de aquella sala de aterrizaje. Ella se giró hacia su tío y abuelo. ¿Ustedes irán? Claro, es nuestro deber ir y recibir al rey como es debido, explicó el antiguo monarca. Bula asintió y mantuvo su mirada en el piso cuadricular del lugar como teniendo un debate totalmente interno. Trouble al verla así no pudo evitar acercarse a ella y posar una mano en el hombro del adolescente. Vayamos. Ella respiró profundamente y asintió, le sonrió a su tío y enredó su delicado brazo en el de él como si eso le sirviera de apoyo moral y claro está que el hermano de su padre no quitaría su brazo por nada del mundo. Un scouter sonó en la habitación llamando la atención de los presentes. Bardock oprimió un botón para revelar el mensaje que le había llegado y posteriormente se lo comunicó a los demás. La nave ha aterrizado completamente. Es mejor darnos prisa. No hubo más palabras, todos salieron de allí en dirección al tan ansiado encuentro con el rey de Vegetasei. Todos iban en completo silencio, pero podían sentir y oler el nerviosismo de la heredera emanando por todo su pequeño cuerpo, no se explicaban realmente a qué se debía, es decir, a todos les causaba temor ver al rey, pero él era su padre y no debía temerle bajo ningún motivo. Bula por dentro se hacía un montón de probables escenarios diferentes. ¿Qué debía hacer? Lo más coherente era mostrarse molesta con su padre por nunca haber tenido interés por buscarlos, sin embargo sabía que sus sentimientos y emoción la traicionarían y correría a los brazos del hombre que no la quiso ni a ella ni a su mellizo. En ese momento fue que resintió la falta de Trunks a su lado, él siempre le daba ánimos para todo, no es que su tío, abuelo o maestro no la estuvieran apoyando a su manera, pero en definitiva su hermano era demasiado especial para ella. Recordaba cómo él la solía apoyar en esos momentos en los que sentía que no era buena para nada, ni que podía hacer nada bien. Él siempre estuvo allí para ella, y en ese momento lo necesitaba más que nunca. No quería vivir ese momento sin él. Quisiera o no, Trunks tenía que estar allí con ella en el momento en el que vieran por primera vez el rostro de su madre. Se soltó del brazo de su tío y corrió en dirección contraria a la que iban. Iré por Trunks, volveré enseguida. Les gritó yendo hacia el camino que había tomado su mellizo. Vegeta salió de la nave topándose con los guardias del lugar y los mecánicos que revisaban toda la nave restaurando la energía gastada en el viaje. Vegeta dirigió la mirada a esa voz conocida, Raditz, quien fue su más fiel soldado y confidente durante la mayor parte de su vida hasta que el hermano menor del soldado fue puesto a prueba y solicitado como la escolta principal del aquel entonces príncipe. El rey elevó hizo un leve movimiento con su cabeza a modo de saludo al soldado que lo había llamado. Escuchó la puerta abriéndose escasos segundos después de esto y vio cómo entraban al lugar su padre, su hermano, su ex tutor y el soldado principal del ex rey. Se acercó hacia el Saiyajin de barba con una actitud desafiante en él, estaba colérico con él aunque no lo dijese abiertamente en ese momento, no podía comprender cómo es que su padre había hecho algo tan imprudente como traer al heredero al reino nuevamente, lo regresaba a la boca del lobo, al lugar más peligroso para él. Llegó hasta quedar frente a él. ¿Cómo te atreviste a evadir la palabra de tu rey? Te la has pasado 15 malditos años enfrascado en solamente los tratos externos al planeta, tanto que ni siquiera te dabas por enterado que el poblado empezaba a hablar mal de ti por no poder hacer correctamente el rol que la reina manejaba en ese instante, todo se estaba yendo a la mierda por causa de tu maldito egoísmo hacia tu reino. El reclamo del ex rey le sorprendió a todos los presentes en aquel lugar, incluyendo a su mismísimo hijo mayor.
Si estaba en lo correcto, había descuidado el reino de manera interna por tratar de mantenerlo a salvo de las garras de Freezer y algunos otros que pensaban invadirlo, sin embargo él tenía sus razones y odiaba dar explicaciones que nadie más necesitaba. Esto fue algo que ordené específicamente, los quiero de vuelta a su maldito planeta en este instante. Caminó hacia la salida enfurecido, le ponía mal el hecho de pensar que en algún momento llegase a pasar aquello que más temía. El Saiyajin de barba habló haciendo que se detuviera en su andar. No se irán, Vegeta, no importa lo que hagas, ellos se quedarán aquí, es su derecho. El ex gobernador hablaba más por sus dos nietos que por la madre de ellos, puesto que sabía que Bulma podría defenderse sola, era una cualidad que él admiraba en ella. Sin embargo, sus nietos aún eran como unos bebés, aprendiendo a gatear en un mundo totalmente desconocido. Si te interesa, ella está en el laboratorio principal. Vegeta no se inmutó ante esa información, solo salió de la sala sin mirar hacia atrás. Estaba totalmente estresado, necesitaba asearse y un cambio de ropas, y eso es lo que haría en ese preciso instante, después se encargaría de que aquel inevitable encuentro se realizase. Las puertas se cerraron tras el rey y los demás Saiyajines soltaron un suspiro totalmente aliviado. No salió tan mal, habló Nappa. Table asintió. Seguimos vivos, y completos. Gohan. Exclamó el antiguo rey llamando la atención del guerrero más joven, que aún no abandonaba la sala y se encontraba junto a su padre. Se acercó hacia aquel que lo había llamado reverenciándolo. Llama a tu hermano, los dos serán puestos a prueba el día de hoy, quiero saber si son completamente aptos de realizar la misión que tengo en mente para encomendarles. El soldado asintió y salió de la sala no sin antes volverlo a reverenciar. La mujer entró al laboratorio en completa soledad, le había dicho a Raditz que si quería fuera a recibir al Vegeta, pues ella bien sabía que había una gran amistad entre su soldado y el rey del planeta. Seguramente ya estaba allí recibiendo a aquel Saiyajin. Bulma se sentó en la silla del escritorio principal dándole una mirada a sus planos, desde que había llegado no hacía más que revisar los trabajos que dejó allí antes de ser mandada a la Tierra nuevamente. Los años habían pasado y por supuesto ella había aprendido muchas más cosas que cuando era una chiquilla de 18 años, así que todo lo que había diseñado años atrás podría hacerlo ahora en un santiamén. Enrolló un plano y desdobló otro diferente, fue cuando se topó con una caja al lado de los planos arrumbados que no había dejado allí antes de partir, de eso estaba segura. Frunció el ceño totalmente extrañada y la tomó entre sus manos, era una caja de madera que no contenía ninguna cerradura u otra especie de candado de seguridad, así que pudo abrirla sin dificultad alguna. Vio muchos papeles y cartas metidas en el objeto rectangular, sacó algunos de esos papeles y los empezó a desdoblar. Eran cartas de los Saiyajines de tercera clase. Cartas que le habían escrito demandando saber el porqué de su abandono, otras dándole las gracias por haber mostrado una preocupación sincera por un tiempo, y una que otra carta reclamaba su hipocresía hacia el pueblo o la maldecían por haberlos dejado justo cuando empezaban a progresar. Pero había allí también otro tipo de cartas, eran cartas de las familias de tercera clase más pobres y olvidadas del planeta, aquellos que no contaban con un nivel de pelea adecuado ni siquiera para sobrevivir. En esas cartas las familias le pedían, no, le suplicaban que hiciera algo, que regresase para salvar a los hijos de estas personas que habían sido vendidos a otras especies para saldar deudas que tenían con el reino. Deudas que ella había prometido solucionar en cuanto se encontrara más mineral que sirviera de uso monetario, sin embargo no pudo hacer nada de ello a causa de Vegeta. Se tapó la boca con una mano y un sollozo ahogado salió de ahí, había roto las promesas que les hizo a esas personas tuvieron que vender a sus hijos para que al menos ellos pudieran seguir subsistiendo aunque sea de esclavos. No se lo iba a perdonar nunca, y mucho menos se lo iba a perdonar a Vegeta, él era el responsable de todo eso. Se limpió las lágrimas que habían escurrido de sus ojos Zafiro y guardó todas esas cartas nuevamente en el cofre y tomó una decisión, no se iría de Vegetase y hasta no solucionar cada uno de los problemas que dejó pendientes en aquel planeta, así le llevase toda la vida permanecer ahí y no volver a pisar la tierra nunca más. Ella era Bulma Briefs, y un Briefs siempre terminaba lo que empezaba. Se levantó de su asiento con nuevas energías renovadas al tener aquella determinación nuevamente, de nada le servía estarse lamentando por lo sucedido, tenía que pensar rápidamente qué podría hacer, lo más lógico era visitar a aquellas familias para que le contasen lo ocurrido y hallar juntos una solución. Sabía que sería difícil hacerlo pero al menos debía intentarlo.
Tomó nuevamente todo el cofre entre sus brazos y se dirigió a la salida del laboratorio, buscaría a Radish para que la llevase a buscar a cada una de las familias y principalmente pedirles una disculpa por todos esos años de ausencia. Sus cabellos azulados se movían al compás del movimiento que hacía al correr por los pasillos del palacio. ¿En dónde demonios se había metido su hermano? Lo había ido a buscar a su habitación pero no estaba allí, se había dirigido al cuarto de entrenamiento pero este estaba completamente desolado, no se le ocurría en dónde más buscar hasta que recordó los jardines del palacio que conectaban a este con el laboratorio principal. Habían pasado algunas tardes allí esperando a que su madre terminase su trabajo y era un lugar tranquilo para estar y pensar que seguramente era lo que Trunks quería. Corrió y dobló a la izquierda en el último pasillo que daba a aquel jardín y entonces allí lo vio parado mirando hacia el cielo. Suspiró cansada y se acercó hacia él. ¿Qué quieres, Bula? Ella se detuvo en seco, su hermano en definitiva le ganaba un poco más en astucia, ya sabía diferenciar a la perfección su energía del de otros Saiyajin a pesar de haber aprendido a disminuirlo o desaparecerlo, aunque quizá fue la simple conexión que ellos tenían desde bebés. Se acercó decidida a su hermano y lo agarró del brazo para que volteara a verla. Necesito que vengas conmigo. ¿Para qué? Preguntó él frunciendo el ceño, él ya sabía qué era lo que ella quería, pero no cedería tan fácil. No esta vez. Ella resopló haciendo que el fleco que le cubría la frente se moviera en el acto. Sabes muy bien para qué. Colocó ambas manos en los costados de su cadera y su rostro entonces se tornó serio. Quiero que estés allí, conmigo. Quiero que hagamos esto juntos, Trunks. Él no dijo nada, solo giró la cabeza evitando la mirada de su melliza. Bula tomó el rostro masculino entre sus manos, vio en los ojos de su hermano todo lo que ella estaba sintiendo en ese instante. Duda, desesperación, curiosidad, nostalgia y todo un revoltijo más de sensaciones y emociones. Entonces, ¿aún no lo has conocido? El chico tomó ambas manos femeninas con las suyas y las apartó de su rostro, pero no las soltó. Vio a su hermana negar con cabeza y entonces habló. No estoy listo para esto, Bula, tú eres más fuerte que yo en este aspecto y. Un gruñido salió de él. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que haber pasado todo eso? Un día vivía tranquilamente con su hermana, su madre y sus abuelos en una gran casa con todas las comodidades que un adolescente podía pedir y al otro se enteraba de que era hijo de un rey que gobernaba a la raza más fuerte y poderosa de todo el universo. Eso lo rompió. Su vida estaba bien antes y lo aceptaba, no era completamente perfecta ni feliz, porque quizá siempre tuvo ese vacío y esa duda del por qué su padre lo había abandonado desde antes de conocer el mundo, de quién era en realidad y de la razón por la cual era tan diferente a otros chicos de su edad. Sin embargo, no se lo podía preguntar a su madre, no quería destapar viejas heridas que bien sabía que a ella le dificultaban mucho sanar. Trunks, la voz de su hermana lo sacó de sus cavilaciones, bajó la mirada hacia ella que lo veía con empatía, con amor, como siempre ella lo había mirado. Yo lo sé lo que estás sintiendo ahora y sé lo mucho que te afecta, habló ella sin dejar de mirarlo y posteriormente lo abrazó fuertemente enredando sus brazos en el cuello de él. Pero te necesito más que nunca, hermanito. Nos necesitamos. Él le devolvió el abrazo escondiendo su rostro en la curva del cuello femenino, tal cual lo hacía con su madre cuando había sido un infante. Era la única manera en la cual se podía sentir protegido. Él nunca nos quiso, murmuró haciendo que su aliento cálido golpeara en la piel de su hermana. Todos aquí nos cuidan y se preocupan por nosotros, pero él... Tienes que aceptarlo. Ella se separó del abrazo y él entonces pudo ver los ojos cristalinos de su hermana. Eso no lo sabemos, sollozó. Él pudo haber tenido sus razones, para protegernos, no sé, algo. Ya deja de defenderlo tanto, negó con la cabeza, secando las lágrimas femeninas con sus manos. Cuando quieres a alguien, la mejor manera de protegerlo es teniéndolo a tu lado, no desechándolo como si fuera cualquier cosa. Bula se exasperó al ver la negativa en su hermano. Es que ya deja de juzgarlo así, Trunks. Por si no lo has notado, todos aquí tienen una manera diferente de ver las cosas, ¿por qué no lo quieres entender? Ella volvió a sollozar y se limpió su rostro con el dorso de su mano, esperando la respuesta de él, que no tardó. Nos tiró como basura. No le importó ni mamá ni nosotros. Elevó la voz él haciendo detonar el enojo que tenía contenido. Bula lanzó un suspiro pesado. Tú no eres así, Trunks, tú no puedes tener tanto odio hacia una persona que no conoces y de la cual no tienes pruebas suficientes para tratarlo así. Tú no la veías, Bula. Tú jamás viste la manera en la que ella me observaba. Explotó el joven dejando salir algunas lágrimas de sus ojos zafiro.
Jamás la viste desvelarse noche tras noche observando el cielo como esperando que algún día él regresara a nosotros, dijo en un tono más calmado. Tú eres la viva imagen de ella, pero yo lanzó un bufido al aire en modo de sorna. Yo tengo algo que siempre le recuerda a él, y en sus ojos lo veía reflejado, la tristeza y el odio con la que me miraba, como si fuera él al que estaba viendo. Bula rompió en llanto. Mamá jamás te odiaría, Trunks, ella jamás lo haría. Se acercó a él abrazándolo nuevamente, ella lloraba y él también lo hacía. Ahora lo comprendía, todo este tiempo Trunks no odiaba a su padre, se odiaba a él mismo por ser una imagen de él, porque a pesar de ser mellizos el joven siempre se diferenció por la mirada y algunos rasgos faciales masculinos que no notaba en su familia materna. Se sentía culpable por nunca darse cuenta de aquello que tanto le dolía a su hermano. Mi mamá te adora, Trunks, ella te ama, jamás sería capaz de odiarte, le repetía una y otra vez, logrando que el poco llanto del joven disminuyera casi por completo. Perdóname. El muchacho se separó de ella ahora y la miró confundido. ¿Por qué? Por nunca tomar eso en cuenta y por venir y obligarte a hacer algo que no querías, explicó ella. Sé que no te quedaste precisamente porque quisieras enfrentarlo, sino por mí, porque sabías que yo quería estar aquí y conocerlo. Sé que estás a mi lado porque quieres protegerme, y yo fui muy egoísta al solo pensar en lo que yo deseaba hacer. Trunks sonrió de lado y negó con la cabeza. No es necesario que te disculpes, sí, eres un poco cabeza hueca, soltó una risa al ver cómo su hermana fruncía el ceño e inflaba sus cachetes. Pero eres mi pequeña hermana, y te seguiría a todos lados, incluso hasta el fin del universo. Bula sonrió. No soy pequeña, nacimos al mismo tiempo, tonto. Nací primero, soy mayor que tú, le dijo él devolviéndole su sonrisa. Ella rodó los ojos. Solo por 6 minutos de diferencia. Él se cruzó de brazos y alzó la barbilla desafiante. Tengo 6 minutos más de experiencia en este mundo que tú. Ella se abalanzó a él colgándose de su cuello, iniciando una pequeña lucha que duró escasos minutos, pues fueron interrumpidos por la presencia de alguien. Alguien que miraba perplejo el paisaje. Alguien a quien habían esperado por 15 largos años. Alguien que daba pasos lentos hacia ellos. Trunks fue el primero en darse cuenta de la nueva compañía y entonces paró en seco el juego con su hermana, que posteriormente fijó la vista en donde su hermano la tenía, entreabrió los labios pero ninguna palabra salió de allí. No sabía qué hacer. Tanto tiempo ansiando ese momento y se quedaba petrificada. No tenías que ser un genio para reconocer quién estaba enfrente suyo caminando hacia su dirección. Él jamás se imaginó que los encontraría tan rápido. Apenas ingresó a su habitación se dio un baño rápido y se cambió de ropas a otro traje Saiyajin, pero esta vez colocándose su capa que denotaba su máxima autoridad. Cuando salió de allí se dirigió con toda la intención al laboratorio principal buscando encontrarse con ella. Pero cuando llegó al jardín que colindaba y daba paso a su destinatario pudo escuchar risas, unas risas desconocidas para él pero que hicieron palpitar su corazón y sentir algo en el pecho, unas risas que lo estremecieron hasta el punto de apurar el paso para averiguar de qué se trataba. Y entonces los vio, no pudo pronunciar palabra, solo atinó a comenzar a caminar hacia ellos. Él tenía los ojos del color de ella y ella no había cambiado en absolutamente nada y sintió como si retrocediera el tiempo al primer instante que la vio. Vio cómo el joven se interponía entre él y ella una vez que se había acercado lo suficiente. Aléjate, lo escuchó decir, pero lo ignoró. Bulma, susurró quedamente, pero ambos adolescentes lo escucharon a la perfección y se miraron a sí mismos entendiendo que él confundía a la niña con la mujer. Ella salió del escondite que su hermano había antepuesto y negó con la cabeza. Bula, fue lo único que salió de su boca. Y él lo comprendió, la noticia le cayó como balde de agua helada. No era uno. Eran dos. 2 herederos. 2 hijos suyos y de Bulma. Dio un paso más pero Trunks lo empujó. Te dije que te alejaras. Vegeta frunció el ceño, nadie lo trataba de esa manera ni permitiría que tuvieran esas confianzas con él, ni siquiera a su propio hijo. Es mejor que te comportes, mocoso, amenazó él con una gélida mirada. Y aquella mirada heló a Bula. ¿Por qué los trataba así? ¿Acaso no se alegraría de verlos? Quizá Trunks tenía razón. Tú no eres nadie para decirme qué hacer, retó el muchacho. Escúchame, imbécil, es mejor que no te cruces en mi camino o te irá mal. Él sabía que estaba siendo muy rudo para ese primer encuentro, pero no conocía otra manera de actuar. Por otro lado, Trunks estaba furioso, en el fondo esperaba un lo siento de parte de su padre, pero no, lo primero que recibía de él eran insultos y miradas despectivas. No entiendo lo que nuestra madre vio en ti, pero le hiciste un gran favor al mandarla a la tierra. Me da repugnancia el simple hecho de pensar que pudimos haber crecido junto a alguien como tú.
Y ni él ni ella se lo esperaban, pero cuando pudieron reaccionar él ya estaba en el piso sangrando de la nariz. Vegeta siempre había sido orgulloso y agresivo, era su naturaleza y el hecho de que alguien se expresara así de él era para matarlo, sin embargo lo único que hizo fue darle un puñetazo al chico, uno suficientemente fuerte para derribarlo varios metros lejos y dejarlo sangrando. Bula soltó un grito de exclamación y corrió a socorrer a su hermano que se limpiaba la sangre con su mano. Trunks. ¿Estás bien? Lo ayudó a incorporarse y él caminó nuevamente hacia el Saiyajin furioso. Trunks. No te metas, fue lo último que alcanzó a decir antes de arrojarse en ataque a su padre, que con facilidad evitaba los golpes, interponiendo sus brazos para detener cada ataque. El joven estaba impresionado al notar la fuerza que tenía el hombre con el que peleaba, jamás se imaginó que existiera alguien con tremendo poder. Vegeta, harto de la situación, esquivó el golpe dirigido hacia él y sujetó ambos brazos del muchacho con una sola mano y con la otra en forma de puño le atinó un golpe en el estómago, haciendo que el chico se doblara de dolor y escupiera más sangre. La chica nuevamente corrió hacia él y se hincó hasta quedar a su lado, alzó la mirada hacia su padre, no era lo que ella esperaba, su hermano siempre había tenido razón. ¿Cómo te atreves a hacer esto? El rey vio las lágrimas asomándose en los ojos zafiro de la adolescente y pudo ver ahí a Bulma llorando, eran casi idénticas, la muchacha era la réplica perfecta de su esposa, solo que años más joven. Debería agradecer que sigue vivo después de insultarme de esa manera, dijo mordazmente mientras miraba cómo ella abrazaba a su hermano que aún se quejaba del dolor. Sí, quizá había sido muy violento en ese golpe, pero tenía que detenerlo para que dejara de pelear. No puedo creerlo, susurró ella y se levantó para encararlo. No puedo creer que el hombre que siempre deseé conocer sea un monstruo sin sentimientos. Volteó a ver a su hermano, que sudaba a causa del dolor que aún sentía en su abdomen. Te odio. Algo se rompió en él y no sabía con exactitud qué era, porque se sentía extraño al escuchar las palabras de ella y al verlo a él sufriendo de un dolor que él mismo había provocado. Abrió la boca para decir algo más, pero otra voz femenina lo detuvo y en ese momento olvidó cómo respirar. Bula, Trunks. Tanto los adolescentes como él voltearon para ver a la dueña de esa voz, que miraba horrorizada la escena. Ella caminó rápidamente aún con la caja en brazos hacia sus hijos sin siquiera dirigirle una mirada a él. Se agachó hasta quedar a la altura de Trunks y preguntó qué pasó. El chico la miró y luego a Vegeta. Bulma se levantó de golpe y encaró al rey, sentía sus piernas tan frágiles en aquel momento y su corazón palpitaba fuerte y rápido, sentía que en cualquier momento se saldría de su pecho. Sin embargo no cedería esa vez, nadie los lastimaría, nadie. Escúchame atentamente, Vegeta, esta es la última vez que tocas a mis hijos. Su tono era serio y amenazador. Si lo haces de nuevo yo te mataré con mis propias manos. Él no sabía cómo reaccionar en ese momento, lo único de lo que estaba seguro era que tenía que estar con ella a solas. No perdió más tiempo y la tomó del brazo, jalándola en dirección hacia el laboratorio, la llevó consigo fácilmente a pesar de que ella ponía resistencia. Mamá. Gritó Bula viendo cómo todo pasaba rápidamente frente a ella. Trunks se levantó con dificultad e intentó caminar hacia donde Vegeta se llevaba a Bulma. Déjala en paz. Vegeta apenas detuvo su andar y miró hacia la dirección de los adolescentes. No interfieran, y volvió a su andar ignorando los gritos y reclamos de la mujer. Trunks y Bula vieron cómo ambos desaparecían tras las puertas del laboratorio principal. Vamos, dijo él jalando la mano de su hermana hacia el laboratorio, el dolor se estaba aminorando poco a poco y ya podía caminar mejor. ¿Estás bien? Preguntó y él asintió. Corrieron la distancia faltante para las compuertas del laboratorio e intentaron abrirla, pero esta estaba cerrada con seguro. ¿Qué hacemos? Podríamos destruir la puerta, propuso Trunks. Bula asintió y ambos empezaron a golpear la puerta, pero esta no se destruía, parecía que era una puerta bastante resistente. No tenemos opción, debemos esperar hasta que salgan. Bula torció la boca pero aceptó que su hermano tenía razón. Solo esperaba que ese hombre no le hiciese nada dañino a su querida madre. Todo el tiempo que creíste no tener nada en el universo era porque no veías la gran riqueza que te rodeaba, y por tu codicia perdiste aquello que siempre te acompañó incondicionalmente. Capítulo 6. Amargo momento. Tarble suspiraba preocupado, la disputa que habían tenido su hermano y su sobrino se había escuchado hasta las salas principales del castillo, y es que realmente era difícil que una pelea entre Saiyajines fuera discreta.
Eso era algo que se veía venir desde que Trunks se presentó con esa actitud arisca hacia la simple mención de su padre. Cada que él había intentado hablar con el muchacho acerca de Vegeta solo recibía negativas de su parte. Le tenía mucho resentimiento al gobernador del planeta, o eso creyó, pues un día así sin más el muchacho de ojos celestes le confesó que durante años se la pasó implorándole a los dioses que su padre fuese por ellos, arrepentido y dispuesto a recuperar todo el tiempo perdido. Pero Table sabía que eso no era posible. Vegeta era muy recio en su actitud, aunque con Bulma siempre se mostró más abierto y hasta cierto punto tranquilo. Pero en definitiva no sabía cómo podía llegar a ser con sus hijos. Él nunca fue paternal, solo sabía ser líder. Se preocupa más de la cuenta, príncipe. La voz del soldado principal de su padre lo sacó de sus cavilaciones. El Saiyajin volteó a verlo con confusión en su mirada. ¿A qué te refieres? El príncipe Trunks ya obtuvo lo que quería, descargó su furia golpeando a su padre, ahora ya podrá tener una actitud más calmada hacia él. Table frunció los labios. Eso también estaba pensando, pero hizo una pausa y volvió a mirar desde la ventana a sus dos sobrinos que golpeaban la puerta sin tener éxito en derribarla. Trunks tiene conexión con Bulma, y por ende él va a querer protegerla a toda costa. Ha estado acostumbrado a ser un alfa en su familia, y por otro lado, el rey es un alfa y también tiene la conexión de proteger a su reina, meditó Bardock. Ambos querrán acaparar a Bulma, eso en definitiva les traerá problemas y posibles futuras discusiones. El Saiyajin de la banda roja cruzó los brazos y cerró los ojos tratando de hallar alguna solución al nuevo problema que se presentaba. De repente algo se le vino a la mente. Si el príncipe tiene conexión con su madre, lo más probable es que la princesa encuentre una conexión con el rey. Table frunció el ceño. Era una posibilidad. Puede que tengas razón, pero Bula en este momento odia a mi hermano por haber golpeado a Trunks, y dudo que se lo perdone fácilmente. Y eso que no lo golpeó con todas sus fuerzas. Un tercero se unió a la conversación, el Saiyajin de bigote y calvo. He estado al servicio de Vegeta durante toda su vida y conozco su manera de luchar. Él definitivamente evitó lastimar al príncipe a toda costa. Házselo entender a ambos, retó el segundo hijo del ex rey del planeta. La princesa es una testaruda igual que la reina, seguro no querrá escuchar absolutamente nada de lo que tengamos que decir a favor del rey, comentó Bardock. Nappa lanzó un gruñido. Entonces, ¿cuál sería la propuesta? No podemos intervenir esta vez, ellos ya están aquí, es su responsabilidad unirse para levantar al reino o acabarse entre ellos y destruirnos de paso. Con eso dicho, el príncipe Table se dio la vuelta y se alejó de la ventana al ver que ambos adolescentes habían cedido ante la puerta y prefirieron sentarse frente a ella, seguramente esperando a por su madre. ¿Y mi padre?, preguntó a Bardock, quien lo seguía. Está con Gohan y Goten, les está haciendo su prueba. Table asintió y siguió su camino. No sabía con precisión cómo es que se iba a desarrollar todo. Mañana sería el banquete de presentación y bienvenida. Ellos debían de dar una buena impresión hacia el pueblo. No es que su raza fuese una que apreciara la unión familiar, pero los reyes y príncipes eran sus representantes y nada motivaba más que ver a los líderes del planeta tener una sana convivencia. Tendría que hablar con su hermano mayor y pedirle que intentara no hacer nada agresivo en contra de sus hijos o su esposa. Lo que menos necesitaban en ese momento eran problemas familiares, ya tendrían mucho tiempo para arreglar todas sus diferencias. Y él ayudaría en todo lo que fuese necesario. Porque él quería ver a su hermano unido con sus hijos que tanto le hicieron falta. Lo sabía, aunque Vegeta era testarudo para admitir algo así, él no necesitaba palabras para leerlo y deducir que sin duda en todo ese tiempo extrañó a la humana y a su hijo. Esperaba que toda la situación favoreciera y sus sobrinos encontraran en su corazón perdón para su hermano, especialmente Trunks, porque aunque no fuera honesto, él era quien más necesitaba de su padre. Escuchó como él cerraba la puerta bruscamente para tener más privacidad. Aún la tenía agarrada del brazo firmemente, así que no podía soltarse, y aunque quisiese hacerlo, la fuerza de Vegeta definitivamente había aumentado más en todo ese lapso de tiempo. Una vez que el rey se aseguró de que sus hijos no entrarían al laboratorio, fue que la soltó de una manera suave y quedaron frente a frente. Después de 15 largos años, nuevamente los orbes nocturnos de él se cruzaban con el mar zafiro de ella. La veía una y otra vez, su rostro había madurado y la hacía ver mucho más atractiva, su cabello ahora estaba más corto, su cuerpo también había cambiado. Sus caderas lucían más anchas y sus pechos mucho más llenos que antes. Seguramente eso fue a causa de haber estado embarazada, y no solo de un bebé, sino de dos. Vaya sorpresas le jugaba el destino, parecía que le escupía en la cara mientras se burlaba de él.
No perdió más el tiempo en perderse en aquellos ojos que tanto le gustaban. ¿Qué demonios haces aquí? Ella miró cada músculo tenso en él y las facciones endurecidas y masculinas de su rostro. Se había hecho más guapo, los años le habían sentado bastante bien. Se dio una bofetada mental por estar pensando en esas tonterías sin importancia. Eso se lo debiste preguntar a tu padre. Yo estaba tranquilamente con mis hijos hasta que Raditz llegó para secuestrarnos por órdenes de él, dijo con sorna en su voz. Ustedes los Saiyajin tienen un enorme gusto con eso de secuestrar personas. Entonces, si tanto odias estar en este planeta, ¿por qué no te has largado ya? Le recriminó con fuego en sus ojos, pero no era un fuego de enojo, no, era de algo más. Algo que ella ya sabía descifrar a la perfección. Bulma lanzó una risa burlesca. ¿Crees que es posible hacerlo con Raditz siguiéndome a casi todas partes y una docena de soldados vigilándome? Vegeta se acercó más a ella peligrosamente, pero la mujer no retrocedió. La tomó del mentón para tener más cercanía, ambos podían sentir sus alientos mezclándose bien. ¿Qué tal si mientras mato a esos soldados tú te encargas de irte a la mierda con esos bastardos? Las palabras no fueron dolorosas, él así hablaba, pero lo que sí le dolió fue el hecho de que ni el haber visto a sus hijos logró ablandarlo ni un poco. Quizá antes hubiera temblado ante su tacto y su escueta voz, quizá habría llorado de miedo e impotencia, quizá lo hubiera obedecido. Pero ya era otra realidad y ahora era madre, su instinto le gritaba defender de cualquier ofensa y amenaza a sus hijos. No eres nadie para expresarte así. De ellos se soltó, caminó alejándose de él y se cruzó de brazos. Además no te daré gusto, Vegeta. Ya estoy bien informada del caos que has hecho con tu planeta, escupió, sabía que lo que iba a decirle lo enojaría bastante. Eres una vergüenza como hombre, Rey Saiyajin. Él se acercó rápidamente a ella, tanto que no le dejó tiempo para reaccionar y la tomó de la nuca firmemente y tratando de no lastimarla, a pesar de que ella había sido muy insolente al decir aquellas cosas, la unión hacia la mujer le prohibía siquiera intentar hacerle daño. Cuida tus palabras, mujer, no creas que por tener el título de reina tienes el derecho de hablarme así. Recuerda que eso te fue concedido únicamente por abrirme tus piernas cada que te lo ordenaba. Bulma endureció sus facciones y le lanzó una bofetada al Saiyajin que la detuvo antes de cumplir su objetivo. Eres un ser repugnante. ¿Así? Pues acuérdate de cómo este ser repugnante te hacía gemir como loca y pedir por más como la vulgar zorra que eres. Ella lo empezó a golpear en el pecho tratando de alejarlo, pero él no se movía ni siquiera un milímetro. Maldita sea la fuerza de los Saiyajin. Si crees que eso será suficiente para como querer irme, estás equivocado. Aún tengo cosas que hacer en este planeta y no precisamente contigo. Intentó nuevamente empujarlo de pecho sin resultado. Suéltame. Pero no lo hizo a pesar de sus demandas. Tenerla así de cerca era algo que anhelaba desde tiempo atrás, y entonces su cuerpo traicionó su mente y chocó sus labios con los femeninos en un beso que fue nada delicado, al menos para ella. Por un momento quiso olvidar todo, desde el abandono de él hasta las palabras hirientes que le dijo recientemente, y volver a lo que habían sido alguna vez, a aquellos efímeros momentos. Pero era imposible, y entonces su mente la hizo ponerse en defensiva y mordió los labios de él con fuerza haciéndolo sangrar. Él se separó bruscamente de ella y con su mano enguantada se tocó el labio herido percatándose de la sangre que había en él. ¿Cómo te atreves? Alzó la voz y Bulma sintió que en cualquier momento él la golpearía, pero no lo hizo, solo se quedó viéndola con furia estallada en sus negros ojos. Te vas a lamentar. Haz lo que quieras conmigo, retó la mujer, limpiándose la boca de los rastros de sangre que él había dejado en ella y caminó hacia la salida pasándolo de largo. Se detuvo un momento antes de abrir la puerta del laboratorio. Pero no te atrevas a tocar a Trunks ni a Bula nunca más, tú no existes para ellos y ellos no existen para ti. Desbloqueó el seguro de la puerta y se fue dejándolo solo, parado y más furioso que nunca, no con ella, sino con él mismo por haber sucumbido a sus instintos y dolido por las últimas palabras que la mujer le dijo. Bula bostezó por tercera vez en ese lapso. ¿Qué tanto estaría ocurriendo allá adentro? Al parecer la sala tenía un aislador de sonido puesto que no se escuchaba nada de lo que hablaban ambos adultos. ¿Él le estaría pidiendo disculpas a su madre? No, con lo que había visto de su padre era imposible que él hiciese algo así. Volteó a su lado y vio a Trunks ensimismado leyendo varios papeles y una caja al lado. ¿Qué es eso?, preguntó curiosa. Su hermano alzó la vista hacia ella y regresó a los papeles. La caja la dejó caer mamá cuando fue arrastrada por ese imbécil. Le extendió los papeles que ya había leído. Al parecer son cartas de los habitantes de aquí, le piden a mamá que regrese para que los ayude a solucionar unos problemas. Ella comenzó a leer. ¿Cómo es que podemos leer este tipo de letra?
Se extrañó y su hermano la volvió a mirar confundido. Imagino que es por tener genética Saiyajin, no lo sé. Bula siguió leyendo cada carta y sentía un nudo en su estómago. Trunks, mamá vivió e hizo cosas aquí más de lo que imaginamos. ¿Hay algo que ella aún no nos ha contado? ¿Cómo fue que llegó hasta este lugar? ¿Qué pasó en todo ese lapso de tiempo que estuvo aquí? ¿Cómo es que se enredó con el rey del planeta? Hay muchos huecos. A mamá no le gusta hablar de eso. La adolescente rodó los ojos, se hincó y de rodillas fue hasta quedar más cerca de su hermano, pues aunque no le guste nos tiene que explicar las cosas, ya no somos unos bebés como para hacer que no vemos nada. Tenemos que preguntarle. Bula, dudo que en este momento ella quiera hablar con nosotros de eso, mejor ya deja eso, le dijo con una mirada seria. Ella nos contará cuando esté lista. Ha tenido 15 años para estar lista. Trunks, yo creo que es tiempo suficiente. El chico iba a hablar nuevamente, pero la puerta se abrió dejando ver a su madre con el rostro hecho una furia. Ambos adolescentes se levantaron y se acercaron hasta ella. Siguen aquí, dijo ella en un tono serio, enojado por lo sucedido. Sí, afirmó el chico. ¿Estás bien? ¿Te hizo algo? La mujer negó y acarició el cabello de ambos chicos, tratando de relajarse. Vayan a descansar, han tenido suficiente el día de hoy. La mujer emprendió su marcha dejando a sus hijos atrás, necesitaba estar sola un momento. Espera, mamá. La voz de su hija la hizo detenerse y se giró a ella. ¿Qué te dijo? Tienes que decirnos, además hay cosas que quiero preguntar. No es momento. Bula cortó la científica y volvió a reanudar su ida. Pero mamá. Volvió a intentarlo. Bulma no volteó a verla esta vez, estaba más que furiosa por la pelea con Vegeta, y aunque su pobre hija no tuviese la culpa, no pudo evitar desquitarse con ella. Basta. Ya te dije que no es el momento. Vete a tu habitación. Y se fue a paso presuroso. Bula quedó boquiabierta, en sus 15 años de vida su madre jamás le había gritado de esa manera, sabía que ella era temperamental, pero nunca lo había mostrado abiertamente en contra de sus hijos, normalmente los tres llevaban una excelente relación. Te dije que ella no querría hablar ahora, dijo Trunks mientras guardaba todas las cartas nuevamente en el cofre y se encaminaba con su madre para devolvérselo. Ella frunció el ceño. Trunks, tenemos que averiguar la historia. Se quedó pensativa un momento. Ya sé. Tú le puedes preguntar al tío Tarble y yo le preguntaré al abuelo Y. Bula, murmuró Trunks con actitud monótona. Ya basta, y corrió para poder darle alcance a la mujer de cabello turquesa dejando a su hermana atrás. En ese momento la adolescente se sintió más confundida y perdida que nunca. Sintió una presencia detrás de ella y se dio la vuelta para encarar a esa persona que estaba ahí y lo vio a él, había observado toda la escena. Sus miradas se cruzaron en ese momento y ninguno trató de deshacer el contacto visual. Quizá podría preguntarle a su padre toda la historia, aunque estaba 100% segura que no le diría nada, ¿valdría la pena hacer el esfuerzo? Iba a abrir la boca para por lo menos intentarlo, pero sus palabras murieron en su garganta. Deja de meterte en cosas que no te incumben, fueron las palabras que él le dijo y caminó directo al palacio pasándola de largo. Se quedó parada ahí, en el corredor que conectaba al palacio y al laboratorio. Nunca se había sentido más sola que ahora. Pequeñas lágrimas corrieron por sus mejillas, lágrimas que inmediatamente secó con sus manos, no permitiría que alguien viera ese momento de fragilidad. Se dio la vuelta y corrió al palacio, buscaría a alguien que sí quisiera ayudarla y contarle la verdad. Ya tenía en mente a un Saiyajin para cumplir ese objetivo. Recorrió casi todos los pasillos del castillo, sus pies le empezaban a doler un poco y pensaba en rendirse y mejor buscarlo otro día, pero en ese momento fue cuando lo vio pasar por un pasillo transversal al que ella estaba, corrió rápidamente mientras gritaba su nombre: Raditz. El aludido detuvo su andar y se volteó para encontrarse con la pequeña princesa que respiraba agitadamente. ¿En qué le puedo ayudar? Necesito tu ayuda urgentemente. Colocó sus dos manos a modo de súplica y utilizó su mejor cara encantadora. Raditz pudo ver reflejada a Bulma en la adolescente. ¿Ocurrió algo malo? No, bueno, sí, depende de cómo lo quieras ver, comenzó a explicar y vio la confusión en la expresión del Saiyajin. Tú has estado siempre como guardia en el palacio, ¿no es así? El hombre asintió. Desde niño pertenezco a las fuerzas élite, toda mi vida he servido a la corona. Entonces tú me puedes contar cómo es que mi mamá conoció a mi papá, ¿no es así? El Saiyajin entonces entendió las intenciones de la princesa, en verdad era una chiquilla bastante curiosa. Lo lamento, princesa, pero eso no me corresponde decírselo. Bula vio como él la reverenciaba dispuesto a irse, pero lo detuvo colocando su mano en uno de sus brazos. Por favor.
Siempre sigues a mi mamá, además cuando se vieron parecía que se conocían desde hace mucho, dime lo que sepas. Le reitero mis disculpas, repitió su reverencia y se marchó rápidamente antes de que la chica pudiese volver a detenerlo. La adolescente saltó un gruñido, ¿por qué nadie quería ayudarla? Vegeta se dirigía a su cámara de gravedad para liberar adrenalina y tensiones en aquel lugar. Su encuentro con Bulma había sido tan fatídico como lo había previsto, ella estaba más que molesta y él era demasiado orgulloso como para explicarle sus verdaderos motivos por los cuales actuó como lo hizo. Debía ingeniar algo para que ellos tres regresaran a la Tierra y retomaran su vida normal tal cual la tenían antes de ser llevados a Vegetasei. Hijo, la voz de su padre hizo que parara en seco y lo viera de reojo. Necesito hablar contigo un momento, ven. El exgobernador hizo camino hacia el lado contrario, donde estaban las salas de reuniones. El rey no tuvo opción más que seguir la orden que le dio su progenitor, no estaba de buen humor para una charla, en realidad nunca estaba de buen humor para nada. Bufó mientras continuaba su paso presuroso y su capa ondeaba con sus movimientos. Ambos entraron a una pequeña sala en donde Table los esperaba sentado y mirando a un punto específico, perdido en sus pensamientos. ¿Qué es esta mierda? ¿Otra reunión familiar? Con la que tuve hace un momento fue suficiente. Mañana se celebrará tu regreso y se presentarán a los príncipes ante el pueblo, ignoró su padre su anterior comentario. Creo que está de más decirte que debes dejar esa actitud tan tajante con los mellizos. Table se levantó de su asiento y caminó hacia su hermano mayor. Lo que menos se necesita ahora es que el pueblo vea a la familia real separada. Vegeta lanzó una risa burlona. Por si te diste cuenta, mi familia real me detesta, lo mejor es que les des esos consejos a ellos. ¿Entonces tú no los odias? Preguntó directamente el ex-rey y vio cómo su hijo mayor se tensaba ante esa cuestión. ¿Por qué los mandaste a la Tierra, Vegeta? Tú no eres así, a pesar de que eres cruel y despiadado, sabes hacerte cargo de tus acciones y nunca has sido una persona irresponsable ante el reino. ¿Por qué? No tengo por qué darte explicaciones, lanzó el molesto. Si vuelves a cuestionarme de esa manera, entonces tu cabeza rodará, no me importa que seas mi padre. Vegeta, habló su hermano mayor. Sea cual sea el motivo, si ellos están en peligro o algo debes decirnos, podríamos ayudarte. El actual rey lanzó una bola de energía, destruyendo una silla de la mesa que amueblaba la pequeña sala. No interfieran. Pórtate como el rey Saiyajin que eres mañana, ¿te quedó claro? Protestó su padre antes de que su hijo mayor pudiera abandonar la sala. Ellos no son malos muchachos. Deberías darte la oportunidad de conocer a tus propios hijos. El portazo que posteriormente se escuchó inundó la habitación. Es tu culpa, padre, siempre lo malcriaste y dejaste que hiciera lo que quería, culpó Table sin sonar agresivo ante eso. Su padre sonrió socarronamente. ¿Qué esperabas de alguien que fue criado de la misma manera? Tu madre no podía con la actitud agresiva de Vegeta y fue por eso que solo se la pasaba criándote a ti, pero a él, me dejó toda la responsabilidad y yo se dejó caer en una de las sillas sobrantes. No sabía qué hacer, y simplemente lo dejaba hacer y deshacer a su antojo. Como ahora. Vegeta no dirá la verdad detrás de esto. Él en verdad quería a Bulma. El exgobernador pasó su mano por su barba peinándola. Alguien debe saberlo, dudo que en aquel entonces él haya actuado solo. ¿Y quién pudo haberlo ayudado? El hombre de barba se levantó de su asiento y caminó por la sala. No sé, pero sin duda lo averiguaremos. Esto va más allá que una simple necedad de Vegeta. El chico entró a su cuarto y vio a su melliza recostada boca arriba en su cama, vistiendo ya su pijama que consistía en un pequeño short gris y una polera blanca de tirantes. Leía una de sus tantas revistas que había empacado cuando su madre se los llevó de casa. Después de haberle entregado el cofre a Bulma, ella le pidió disculpas y le dijo que cuando todo estuviera más tranquilo, hablaría con Bula y les contaría todo, pero que por ahora necesitaba descansar de eso. Él la entendió y después se fue al cuarto de entrenamiento, estuvo allí toda la tarde hasta el cansancio. Le extrañó un poco que su hermana no fuese al entrenamiento. Vio como los cielos rojos de Vegetasei se tornaban más oscuros por la noche que se hacía evidente. ¿En dónde estuviste? Le preguntó a su hermana mientras sacaba ropa limpia de su armario, dispuesto a darse una buena ducha. Espero a la respuesta de la joven, pero esta no llegó, simplemente la chica seguía pasando de página a la revista. Le aventó la toalla limpia que había tomado, se la aventó sin tanta fuerza en su cara, haciendo que su revista cayera también sobre su rostro. Ella se sentó de un brinco en la cama con furia evidente. ¿Qué demonios quieres? Te hice una pregunta. Se cruzó de brazos, viendo cómo su hermana se volvía a acomodar en la cama y agarraba la revista buscando la página perdida. Bula.
Ella bajó la revista para verlo. No te incumbe, ¿de acuerdo? Él se sentó junto a ella y sin dificultad le arrebató el objeto de lectura de sus manos. ¿Qué te ocurre? La chica se cruzó de brazos y piernas, desviando la mirada de su hermano. Nada, que simplemente me di cuenta de que efectivamente no cuento con absolutamente nadie. Se levantó de la cama, dispuesta a irse de la habitación a algún lugar lejos. Regresaría cuando Trunks se durmiese. No tenía ganas de verlo. Hey, ven acá. Él la agarró del brazo impidiendo que siguiera su camino. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué? Porque parece que estoy loca por querer saber algo del pasado. Es normal que una quiera saber del cómo, cuándo y por qué de la historia de sus padres, ¿no? Pero todos en este maldito reino me ignoraron haciéndome sentir como una estúpida. Trunks se restregó la cara con sus manos. Bula, ¿has pensado que ellos no te dicen nada porque creen que es mejor que mamá lo haga? ¿Y de qué sirve si ella no quiere hablar? Está estresada, entiéndela también, no eres la única víctima aquí, le reprendió. Deja tus estúpidos dramas por un momento. Ella boqueó sin saber qué responderle. Su hermano, el que toda la vida la había apoyado, ahora estaba aparentemente en su contra. Prefirió no decir nada más y simplemente caminó a la puerta, que se abría automáticamente al sentir la energía de ella y de su hermano Merarugo. ¿A dónde crees que vas vestida así? Escuchó que le gritaba su hermano, pero lo ignoró y se fue volando para tomar una buena distancia por si Trunks decidía seguirla, cosa que no ocurrió, y agradeció enormemente. Se detuvo en un punto del palacio que medio reconocía. Al parecer era el ala contraria, donde se ubicaba su habitación, que compartía con Trunks y la de su madre. La distancia entre habitaciones era bastante grande y en aquel ala opuesta solo podía ver unas enormes compuertas. Dedujo que esa sería la habitación del rey. A decir verdad, nunca había recorrido esa parte del palacio. Comenzó a caminar a paso lento mirando cada detalle del corredor. En él podía ver estatuas de soldados Saiyajin, supuso que eran los antepasados de la familia real. También habían varios cuadros y en algunos pudo reconocer a su abuelo, a su tío y a su padre en diferentes etapas de su vida. Eran retratos hechos a mano. El trabajo del artista había sido increíble. Se preguntó si realmente en ese planeta de salvajes existiría alguien con tremendos dotes artísticos. Escuchó unas voces acercarse a ella y pensó en esconderse detrás de una estatua, pero detuvo ese plan. ¿Por qué tenía que esconderse? Ella era la princesa y podía hacer lo que se le pegara en gana, y si quería estar ahí a medianoche mirando los recuadros, carajo que lo haría. Pisadas fueron acompañando las voces y entonces sus dueños se revelaron. Era su padre caminando con una mujer bastante vulgar para su gusto entre brazos. Él tocaba todo el cuerpo de ella y besaba su cuello. De repente se sintió asqueada. ¿De verdad era capaz de estar con una cualquiera después de conocer a sus hijos? Se cruzó de brazos mirando el espectáculo, esperando a que él notara su presencia. Y la notó cuando se empezaron a acercar a la recámara del rey. Inmediatamente Vegeta soltó a la mujer y miró con asombro a su hija, que no dejaba de juzgarlo con la mirada. ¿Qué haces aquí?, preguntó el Saiyajin, aún sorprendido pero con su ceño fruncido. Viendo cómo estabas a punto de revolcarte con una cualquiera, la mujer Saiyajin lanzó una risa burlona ante el comentario de la chica y la adolescente sintió hervir su sangre. ¿Y ella? ¿Acaso es una nueva chica de tu lista?, preguntó la mujer mientras acercaba su mano al pecho del rey, pero la mano de este la detuvo. ¿Qué ocurre? Largo, ordenó sin siquiera verla. Ella iba a protestar, pero al ver las facciones del hombre, prefirió no importunarlo y se fue de allí dejando al padre e hija solos. Ella descruzó los brazos y colocó ambos en sus caderas, movimiento típico en Bulma, pensó el hombre, así que esa era la razón. Vegeta frunció el ceño. ¿Razón? ¿Por la cual nos dejaste, para estarte divirtiendo con la primera que se te cruzase en tu camino? Y si la mirada de Bula fuesen estacas, seguramente Vegeta ya estaría todo clavado de pies a cabeza. No es así, Bula. No me llames por mi nombre, es repugnante, y más por lo que acabo de presenciar. Trunks tenía razón, fue mejor haber sido abandonados que crecer junto a ti. Vegeta iba a responder aquella ofensa, pero la voz de su mejor soldado lo interrumpió. Aquí estás, Vegeta, tu padre me mandó a informarte que tu traje para la ceremonia de mañana ya fue llevado a tu habitación. Oh, princesa. El soldado reverenció ante ella. Su vestimenta de mañana junto con la del príncipe también ya debieron de haber sido enviadas a su habitación. Vete ya, Kakaroto, ordenó el rey sin siquiera voltearse a verlo. Sí, majestad, pero antes de eso dio unos pequeños pasos procurando no acercarse demasiado. Debería ir a la sala médica para que los moretones en su muslo sanen, princesa, seguro fueron producto de sus entrenamientos.
Bula entonces recordó que iba muy fresca de vestimenta y se sonrojó por un momento. Ella normalmente era de las chicas que no se avergonzaba por vestir muy destapada, pero con los Saiyajin se sentía un tanto insegura. Vegeta por otro lado se volteó furioso y se colocó justo enfrente de su hija. ¿Qué tanto la miras, imbécil? Lárgate antes de que te mate. Goku se reverenció y se fue de ahí como alma que la lleva el diablo. Ahora sí había comprobado que definitivamente Vegeta tenía ese instinto paternal y conexión con Bula. La tarea que su padre le había asignado estaba completa. Una vez que el soldado se fue, él se volvió a su hija, que miraba el piso avergonzada aún, dio un suspiro quitándose su capa y se la extendió a Bula. Ella lo miró y luego a la capa, la iba a tomar, pero la imagen de su padre, siendo tocado por otra mujer que no era su madre, regresó a ella de golpe y entonces desistió de tomarla. No la necesito, emprendió su caminata de regreso a su habitación. No creas que lo que vi esta noche se me olvidará. Cuando la adolescente pasó a su lado, él le colocó la capa encima de sus hombros. Con esa simple interacción ambos sintieron un calor extraño invadir sus cuerpos, era agradable y familiar. Él dejó sus manos reposar en los hombros de su hija por unos escasos segundos, hasta que ella se deshizo de su agarre y tomó la capa enrollándola y arrojándola con furia al piso. Se marchó dejando a Vegeta solo en ese pasillo lleno de pinturas. Él se agachó para recoger su capa, y la acercó a su nariz para aspirar el aroma. La esencia de su hija tenía la de Bulma y la de él entremezcladas. Soltó una maldición muda y se dirigió a su habitación para permanecer allí encerrado hasta mañana.